porque hay un pecado. Decimos pecados ocultos, está bien oculto para los que nos rodean, pero para Dios no hay nada oculto. Para Dios no hay nada oculto, ni un pecado oculto. Lo que está muy adentro de nuestro pensamiento, Dios conoce. Dios lo que espera es una cosa, Dios espera arrepentimiento. Confesión de pecado y arrepentimiento. No vengan del pastor a confesar su pecado. Doble su rodilla, reconozca su pecado, póngase en la mano del Señor y Él se lo va a limpiar, lo va a perdonar. ¿No? Porque el Señor viene pronto, sí, el Señor viene pronto, pero viene por una iglesia limpia. Una iglesia tanto que al acostarse como al levantarse haga un examen de las cosas buenas o malas que hizo para reconocer dónde se está equivocando. No es simplemente llegar a la casa cansado y hasta el día siguiente, ¿no? Y si me acuerdo porque tengo un problemita. No. Dios viene por una iglesia, una novia limpia y sin manchas. Limpia y sin manchas. No hay ninguna acción humana que pueda borrar la mancha de su pecado. Y decía Jeremías, aunque montones jabón y lejía sobre tu cabeza, nunca podrás borrar la mancha de tu pecado. Nunca. Lo único que puede borrar la mancha de tu pecado, ¿qué es? La sangre preciosa de Jesucristo. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No demoramos en orar porque ya hemos estado orando. Pero me gustaría que veamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 4 al 9. Y dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta del malvado, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y preservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mire el poder del pecado. Dios dice no perdonó. Dios no perdonó al mundo antiguo. ¿Cuál es el mundo antiguo? El mundo antiguo eran los descendientes de Adán y Eva. Llegó a un punto de degeneración que dice la palabra que esta generación de continuo todo su pensamiento era el mal. Pensaban en cosas humanas. Dios se le borró de la mente. Dios lo dejó caminar. Pero ellos solamente pensaban en lo malo, en la jarana. Cuando digo lo malo no estoy hablando de asesinatos, sino de cosas contrarias a la voluntad de Dios. Se casaban y se daban el matrimonio y se entregaban unos a otros. Era un banquete de espalda a Dios. Mas Dios en su infinito amor llamó a un hombre que era justo a Noé y le dio 120 años de tiempo para que predicara arrepentimiento. Y Noé
predicó 120 años clamando al pueblo por arrepentimiento y el arrepentimiento no se produjo. Dios le mandó a hacer un arca. Rosita y yo tuvimos el privilegio de estar en el arca de Noé. Nos dieron un regalo de matrimonio y nos llevaron al arca de Noé. Allá en los Estados Unidos hay un fulano, no sé quién es, que ha reconstruido el arca de Noé conforme a las medidas y a las especificaciones que están en la Biblia. Así que es una réplica del arca que está ahí. Y muy interesante. Así que cualquiera que pueda ir por allá, vayan a ver el arca de Noé. Dios creó un arca y ahí metió todos los animales y solamente 8 personas. Noé, su esposa, Cam, Sem, Jafet y su respectiva esposa. Y esos 8 fueron los que sobrevivieron al diluvio. No quedó uno, porque dice la Escritura que el agua del diluvio se rompieron las fuentes que estaban en el cielo, cayó el agua y inundó hasta 15 codos arriba de la cumbre más alta. De la cumbre más alta, 15 codos. ¿Saben cuánto es 15 codos? Son 7 metros. O sea que para salvarse tenía que medir 8 por lo menos para sacar la cabeza. Y no quedó nadie. Hasta que la nave se posó en el monte Ararat. ¿Saben de qué es el monte Ararat? Turquía. Así que la segunda generación de habitantes en la Tierra proviene de Turquía. Y Turquía tiene una participación muy prominente hasta en el día de hoy. Muy prominente. Turquía es el país más agresivo que se puede conocer. Así que no se lleve por las novelitas turcas que está viendo ahora, ¿no? Y vea la manera como se comportan los turcos, ¿no? Pero los turcos, en Turquía apareció lo que se llamó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano que duró casi 700 años, invadió casi Medio Oriente y parte de Europa. Incluso aquí en nuestro país también, esas ventanillas que usted tiene, esa arquitectura que usted tiene media arabesca, es una consecuencia del imperio, de la influencia del Imperio Otomano, del Imperio Turco. ¿Cuántos ven la figura de la tapada limeña? ¿Han visto la tapada limeña? Solo se ve un ojito. Bueno, esa es una réplica de la burka, eso que usan ahora las mujeres musulmanas, ¿no? Que las pobres todo de negro, tapadas, con una viejita para mirar, ¿no? Y a veces lo veo en la playa, en María López Baño, bañándose, ellas con su vestido largo, levantándose para comer el heladito porque no pueden descubrirse. Una especie de esclavitud. Duró 700 años, hasta 1936, que los ingleses los derrotaron, pero su influencia quedó marcada. Quedó marcada. Y Dios a ese pueblo le tiene un juicio. Le tiene un juicio muy duro. Y Dios no perdonó el pecado. No perdonó el mundo antiguo. Toda la descendencia adánica se quedó. Y solamente quedaron 8 personas, con las cuales descendemos también nosotros. Después dice que Dios tampoco perdonó a los ángeles que se rebelaron contra Dios. Judas 6. ¿Puede buscar Judas 6? Está un poquito antes del Apocalipsis. Versículo 6 en adelante, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisión eterna para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dios no perdona la pecaminosidad del hombre solo cuando el hombre viene a la cruz del Calvario. Solo ahí hay perdón. Hay ángeles
que se rebelaron contra Dios. Los ángeles también tienen libre albedrío, así que no crea que esos ángeles que usted puede ver y que ven estatuitas y angelitos tan bonitos, tan bellos, muchos de ellos son demonios. Y mucha gente está adorando a los ángeles y tiene angelitos protectores en su casa. Si Dios y el Espíritu Santo no te protege, no te protege nadie. Engaños demoníacos que te llevan a la idolatría. Hasta le ponen sus velitas a sus ángeles. Otros usan la idolatría de otra manera para atraer suerte, se compran los elefantitos. Si tienen la trompa para arriba es para que tenga plata. ¿No los habéis visto? ¿Lo venden así con la trompita para arriba? Es para que tenga plata. Para que tenga plata que le vende el elefante. Y la gente en la humanidad del pecado anda en supersticiones, buscando que hagan algo por ellos, pero ellos no hacen nada por sí mismos. Dios no perdona el pecado. El pecado tiene consecuencias y tiene que pagarse el pecado. Pero Dios en su infinita misericordia hizo algo que no lo hubiera hecho nadie, ni usted, ni yo, ni nadie hubiera mandado a su hijo a morir por otra persona, a morir por un ladrón. ¿Alguno de ustedes podría mandar a su hijo que muera por un ladrón, por un asesino? Ninguno, ¿verdad? Sin embargo, Dios por su amor mandó a su único hijo a morir por nosotros, para perdón de nuestros pecados. Es el único que puede perdonar nuestros pecados. Pero después nadie puede perdonar, ni penitencia, ni que vaya usted al Himalaya de rodillas, ni que vaya usted a la cruz de Chalpón, ni al Señor de aquí, de allá o de más allá. Solo Cristo puede llevar tu pecado. Él cargó nuestros pecados y los clavaron en la cruz del Calvario. Ahí fue clavado todo lo que nos acusaba, ahí en la cruz del Calvario. Ahí Pablo escribe, hablando de estas circunstancias, una costumbre que tenía el romano. Cuando alguien delinquía, lo metían en la cárcel y en la puerta ponían un pergamino con todos los delitos que había cometido. Ahí en la puerta, para que supieran que está encerrado por todos esos delitos. El acta, el decreto por el cual estábamos condenados, el Señor lo clavó en la cruz del Calvario. Entonces, cuando este condenado cumplía su condena, entonces lo daba libertad y el pergamino lo enrollaba y le ponían en latín tetelemai, que quiere decir todo ha sido pagado. Así que va con su documento donde alguien lo acusaba y apague todo. Es un simbolismo que Pablo está hablando de nosotros. Si alguien nos acusa de pecado, ya fue pagado en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados han sido clavados en la cruz del Calvario. Porque si Dios es con nosotros, Dios es por nosotros y está en nosotros. Dios no perdona el pecado. Ojo. Si usted viene a Dios y le dice perdóname, Dios no le perdona el pecado. Dios lo va a cobrar porque Dios no va a faltar a su palabra. Y dice, la paga del pecado es muerte. Y Dios tiene que cumplir. Pero viene Cristo y se pone en medio. Yo pago por Él. Yo pago por Él. Y Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Le digo, mi amado, le estoy diciendo esto para hacerle recordar que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha. No es fantasía, el Señor viene por su iglesia. En cualquier momento, el gran próximo acontecimiento que el mundo no va a saber, va a ser el día del rapto. Cuando suene la trompeta, todos los elementos, las circunstancias y las profecías ya apuntan a la última para la iglesia, el rapto de la iglesia. Cuando la voz de Dios con voz de trompeta suene, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estemos vivos seremos transformados para seguir y recibirlo a Él en las nubes y estar eternamente con el Señor. Ese día está próximo. Ese día está próximo. La circunstancia política que pasa el mundo no es de hombres.
lo que se pasa en nuestro país aquí. No, hombre, esta es una guerra espiritual en el mundo entero. Ayer me enteré que Estados Unidos le ha quedado la protección a Israel. Lo está dejando solo. Irak, que en la Biblia de Babilonia ya tiene la bomba atómica. Y el único propósito de Irak es tirar la bomba atómica a Israel. Esa política no es bíblico. La historia de la humanidad está aquí en la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, está totalmente desarrollada, advirtiéndolo para ver por dónde vamos a caminar nosotros. Todo lo que está sucediendo, eso está aquí en la Biblia, hermano. No habla la Biblia simplemente para leer y memorizar. La pregunta que hice la pasada, igual que la que hizo Felipe en Etíope, lee la Biblia, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Para entender tienes que doblar tu rodilla y pedirle al Señor sabiduría, y el Señor te la va a dar en abundancia para que entiendas lo que lees. Hoy en día estamos en la última etapa de la humanidad. No es pesimismo, es la realidad. No te afanes por las cosas del mundo, porque aquí no te vas a llevar pero ni los pasadores de tus zapatos. De aquí no te vas a dar nada. Pelea por todo lo que tienes, pero no te vas a llevar nada. Más bien disfruta lo que tienes. Disfruta lo que Dios te ha dado. Sean bienes materiales, disfrútalo, Dios te lo ha dado. Para eso, y compártelo. No seas egoísta tampoco. Para eso son los bienes. ¿Qué te va a poner en el cajón? ¿Tus títulos? ¿Tu riqueza? No sé como aquel judío que murió y le dijo a sus hijos: ya para morir, quiero que me pongan toda mi fortuna en mi cajón. ¿Cuánto es? 40 millones de dólares. 40 millones de dólares. Bueno, tenía dos hijos, uno era medio bobo y otro era vivo. Y entonces cuando lo van a enterrar, dice el tonto dice: mi papá quiere que le pongan los 40 millones de dólares en el cajón. Y el vivo le dice: pero mira, si le ponemos los 40 millones, ese cajón va a pesar mucho, nadie lo va a poder cargar. Sí, le dice el tonto, ¿verdad, no? Mira, vamos a hacer una cosa, dame los 40 millones y yo lo voy a poner en un cheque. Así que le puse un cheque en el cajón por 40 millones y se llevó el dinero. ¿No? Sí, lo digo. Nadie se lleva nada. Te entierran hasta el zapato. Y el sepulturero está mirando con qué traje te enterraron. Si ha habido casos que han sacado al muerto para cambiarlo de cajón, lo han encontrado desnudo. Hermano, nada te llevas. ¿No? Ni el cajón. Me abren los cajones. ¿No? ¿De dónde viene el muerto? De una familia adinerada, con bombos y platillos. ¿No? Y a veces también se dan las circunstancias incoherentes a veces, ¿no? De que cuando se muere un familiar, el papá, la mamá, le hacemos el mejor velatorio, le alquilamos la mejor carroza, pero no para que lo vea él, sino para lucirme yo, porque mientras estaba vivo no lo saqué ni en colectivo pasear. Ramo de flores, no lo va a oler, no lo viene cuando estaba vivo. Ahí en el cementerio había un japonés que llega a la sepultura y pone su plato de comida, y al lado había un peruano poniéndole flores a su tumba. El peruano se ríe y le dice al japonés: oye, ¿cuándo vas a ir tu muerto a comer? Cuando el tuyo salga a oler tus flores. Además hacemos cosas tontas. Es envidia que tenemos que amar, es envidia que tenemos que recibir, es envidia que tenemos que convivir. Es envidia que tenemos que ayudarnos unos a otros. Si uno se cae, extiende la mano para que se levante, porque Dios nos quiere así como una unidad. La iglesia es una. La iglesia es una unidad, no es una congregación. Esta no es la iglesia, esta es una congregación donde la iglesia se reúne. Tú eres la iglesia. Dios no habita aquí más que en tu corazón. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí. Y aquí está el Señor, porque tú estás aquí. Y tú estás aquí, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo te trajo. El Espíritu Santo te levantó de la cama a uno medio de bostezo y la flojera. Aunque sea, ¿de qué te importa? Voy a la iglesia, pero es el Espíritu que te trajo. Porque Dios te quiere en su casa.
Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos. Yo le decía otro día, y lo vuelvo a repetir, hermano, si tiene un amigo, un hermano que está viniendo y usted no lo ve, visítelo, vaya, véalo, traiga, invierta en la obra, pague el gasto y vaya a traerse el gasto, no importa, Dios se lo va a recompensar. No hay cosa que usted ponga en la obra de Dios que Dios no se lo recompense, porque Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe nada a nadie. Más bien cuando un mendigo estira su mano, lo que está haciendo es poner a prueba tu corazón, tu bondad. Al que te pide dice, Señor, dale. Al que te pide saco, dale la camisa también. No sé lo que clames, porque Dios es nuestro proveedor. Y Dios quiere venir por una iglesia sin mancha. Y si hay algún pecado, confiésaselo, que Dios es santo en perdonar. Dios tiene un perdón en la mano. Dios está esperando a los arrepentidos. Con su perdón en la mano, Dios no te va a juzgar. Dios no te va a decir por qué lo hiciste, para qué lo hiciste. Ah, si me hubieras escuchado, porque a veces uno sí, cuando uno de nuestros hijos comete un error, primero le damos una reprimenda, ¿no? ¿Por qué lo hiciste? Mira que yo te dije, mira que poco peor que cuando pecó. Podemos ver en la historia del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo se largó, hizo lo que le dio la gana de su vida, se gastó hasta el último centavo y hasta sin zapatos volvió a la casa de su padre. Y no fue a tocarle la puerta. Cuando el padre lo vio de lejos, el padre corrió a alcanzarlo, a perdonarlo, a restaurarlo. Ese mismo Dios está esperando que tu corazón se arrepienta de su pecado y Él está listo para ir a tu lado, para restaurarte, para colocarte en el lugar que Él quiere, para ser un príncipe en su corte. Para eso Dios está esperando. Y cuando el Señor venga y cuando suene la trompeta, mira cómo estás. Porque Dios mismo dice, sé frío o caliente, no seas tibio, porque si no te vomito en mi boca. Uno solo vomita lo que está dentro. Lo que Dios está diciendo que en nuestra congregación hay frío que Dios puede calentar, hay caliente que Dios puede usar, pero los tibios no le sirven. Y cuando el Señor venga por su iglesia se va a llevar a los fríos que se dejaron calentar, a los calientes, pero a los tibios los va a dejar. Porque muchos creyentes son como las sillas de la iglesia. Estas son fieles, están en todos los cultos, pero cuando va a sonar la trompeta no se van a ir. Hay muchos cristianos que están así, cuando suena la trompeta ni la van a sentir, porque no se han puesto a cuenta con Dios. Hermano, yo le digo esto como una exhortación porque yo estoy convencido que esta es la generación que no va a haber muerte. Esta es la generación que va a escuchar la trompeta. Si estoy equivocado, Dios perdone, pero siento en mi corazón que Dios me permitió vivir hasta el día en que pueda ver a la iglesia ascender a la presencia de Dios. ¿No? Así que vamos a ponerlo de pie, hermano. Vamos a ponerlo de pie.